que se abriera el cielo hoy mismo y llegara el Señor en las nubes para establecer ese reino. Y le anhelamos, le anhelamos. Quiero saludar a mi querida hermana Miriam, allá en los Estados Unidos. Dios te bendiga, querida hermana, a ti y a tu familia, a los hermanos también que nos ven del altar de la gracia, y a ustedes, queridos hermanos aquí presentes, y a los que nos escuchen por diferido, porque yo sé que esto lo van a escuchar también por diferido, y que esta palabra y todo este tiempo llegue a sus corazones. Bueno, y precisamente de hoy en 8, con la ayuda del Señor, justo como ese himno que cantaron ahorita, el último cántico, ese es el tema para de hoy en 8. La venida de ese reino. ¿Más cerca? Oh, ok, bien, gracias, hermano. Es que si me pongo muy cerca ya no veo los escritos. Ok. Ahí estará bien. Ahí estará bien, hermano. ¿Sí? ¿Acá? Ah, sí, perfecto, hermanos. Yo quiero invitarlos que estemos en pie por un momento en reverencia a la palabra de Dios, y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 2. Epístola a los Romanos, capítulo 2, y vamos a estar leyendo en forma antifonal, versículo 1 al 16. Leo. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quieras que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y
¿Piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. De nuevo nos encontramos aquí delante de ti, Señor, en este tu día, este día que tú santificaste para ti y que te pertenece a ti, Señor, en el que tu iglesia recibe el consejo de tu palabra y que anhelamos en este estudio que tú has programado acerca de la escatología y de los últimos tiempos y acerca de tu segunda venida, Señor, que pongamos atención a lo que está escrito y a lo que va a ser expuesto, Señor. Hay una profunda sed en nuestros corazones para saber y conocer estas cosas que tú has dejado escritas como testimonio, para que nosotros las conozcamos y de esa misma manera conocer al Dios vivo, al Dios creador de los cielos y la tierra, a ti que eres el Rey de Reyes y el Rey de Gloria, que gobiernas en tu reino, ese reino al cual tu iglesia ha sido añadida en el poder de tu Espíritu Santo, Señor, porque ahora somos conciudadanos de los cielos, Señor mío, y nuestra ciudadanía está en los cielos, ya no en la tierra, y estaremos aquí esperando el momento, o sea que tú nos lleves, o sea que tú vengas, Señor. Con gran anhelo te anhelamos, Padre. Te damos gracias y en este tiempo te ruego que tú abras el entendimiento e ilumines el entendimiento de tus hijos, los que están aquí reunidos y los que nos ven por las aplicaciones, Señor, y hables a sus corazones para que conozcamos todas estas verdades y así crecer en la gracia y en el conocimiento tuyo, Señor, porque te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, para tu gloria. Amén y amén. Pueden sentarse. Bueno, en este tiempo hemos estado viendo acerca del día del Señor. Vimos hace 8 días, ¿no? Ya hace 15 días, acerca de cómo iba a acontecer el juicio, qué iba a suceder en el juicio, hablando de los libros, que íbamos a ser juzgados por obras, aunque somos salvos por gracia. Y
nos estamos apuntando, hoy tendremos el tema del día del juicio de Dios, apuntándole a ese día del Señor, que sería el próximo tema que tendremos en 8 días. Esto nos deja a nosotros pensando y debe crear en nuestros corazones conciencia de nuestros actos, de cómo estamos caminando en esta vida, de cómo nos estamos comportando como creyentes y cómo estamos dando testimonio de como hijos del reino de los cielos. Nosotros sabemos acerca de lo que vimos hace 8 días también, de que en ese juicio se van a abrir unos libros y en esos libros están escritas todas las obras, todo lo que nosotros hagamos en esta vida, todas nuestras acciones y nuestros actos están llevados en un registro en los cielos, y eso era lo que estábamos viendo acerca de los libros. Pero también la Biblia apunta a la segunda venida del Señor Jesucristo como el día del juicio de Dios. No solamente cómo se va a hacer el juicio, sino cómo va a ser ese juicio o ese día cuando el Señor venga. Cuando vemos este texto, este pasaje es clave sobre el juicio y se encuentra dentro de una sección de la carta del apóstol Pablo, aquí hablando a los romanos. El tema de esta carta tiene que ver con la revelación de la ira de Dios contra todos los hombres. El contexto para poder hacer nuestra exposición en el día de hoy empieza en el capítulo 1, en el versículo 18, hasta el capítulo 3, en el versículo 30. No vamos a ver todo el contexto, pero tenemos que ver en qué contexto vamos a aprender acerca del día del juicio de Dios. Para entender entonces este texto, debemos conocer el contexto, que es primero la sección del capítulo 1, versículo 18, y esta trata de la ira de Dios contra los hombres en general. Vemos la manifestación de la ira de Dios, viendo la conducta de los hombres, hablando de la depravación, como dice el libro de Romanos, como Dios condena, hombres con hombres, mujeres con mujeres, que llegan a los pecados extremos, violando así la ley moral de Dios. De eso trata el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20, ¿no? Entonces, y esta trata esa ira contra todos los hombres en general, y del capítulo 2, versículo 17, al capítulo 3, versículo 8, enfatiza la ira de Dios contra los judíos. A ellos les está hablando y por eso menciona acerca de la ley. Y del capítulo 3, versículo 9 al versículo 20, él va a concluir, el apóstol Pablo, acerca de este juicio que va a venir. El juicio, aunque para nosotros ya fue, al haber creído en el Señor Jesucristo para salvación, sin embargo, vamos a estar en ese juicio. Y vamos a estudiar entonces este pasaje sobre 3 encabezados, al igual que lo vimos hace 15 días. El tiempo, el alcance y los resultados del juicio. Lo primero entonces que vamos a ver es el tiempo del día del juicio. Así que lo primero que debemos considerar en este juicio es el tiempo de la segunda venida de Cristo. Algunos ven espacios o tiempos mileniales literales, pero en lo que nosotros hemos podido estudiar en las Escrituras, porque la evidencia son las Escrituras, no lo que está diciendo aquí el expositor, sino la evidencia de las Escrituras es que nos está mostrando que todos los acontecimientos van a suceder cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Así que en esta segunda venida, y para esto vamos a ver estos dos paralelos,
entre los versículos 6 del libro de Romanos y el versículo 16 con Mateo 16, versículo 27. Capítulo 2 del libro de Romanos, versículo 6. Estamos hablando del tiempo del juicio. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 6. Recordemos que ese día, ese juicio, aquí hacíamos un ejercicio en el que los libros están abiertos. Y esos libros son los libros de las obras. Y dice que el cual, ¿quién? Dios mismo pagará a cada uno conforme a sus obras. Y cuando dice aquí a cada uno o a cada cual, ¿cierto? Está hablando particularmente a nosotros, a mis hijos, a mis hermanos en particular. A cada uno de nosotros se nos lleva un registro. Por eso dice, pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 16 de ahí mismo del capítulo 2. En el día, aquí ya va a hablar, ¿cuándo será esto? ¿Cuándo será esto? En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Aquí hay algo tremendo. Habla de secretos. Nosotros conocemos la vida de un creyente y en la iglesia todos somos santos, hermanos. Todos somos santos en la iglesia. Pero dice que sacará a la luz todos los secretos de los hombres, hermanos. Todos. No habrá nada escondido, porque todo está escrito. Podemos preguntarle al texto, ¿cuál día, de qué día estás hablando, Pablo? ¿Cierto? Cuando dice, en el día en que Dios juzgará. ¿Cuál día? La respuesta no la da el Señor Jesucristo en el capítulo 16 del libro de Mateo, versículo 27. Veámoslo por un momento. Entonces vemos que hay un tiempo. Estamos esperando ese tiempo, ¿cierto? El tiempo del juicio, y nosotros nos ponemos a pensar en algo. Todos los hombres quieren justicia, ¿cierto? Todos los hombres piden justicia. Las leyes que salen o sacan los gobiernos y los gobernadores es buscando algún tipo de justicia. ¿Para quiénes? Para todos. En una nación, para todos, para que sea como equitativo. Pero nosotros sabemos que no va a haber un equilibrio. Es difícil. Para lo que a algunos es bueno, para otros es malo. Es difícil. Pero justamente se busca leyes para que haya una justicia social en el sentido de las naciones. Pero aquí el Señor dice que juzgará. Y ¿a la luz de qué juzgará Dios? De su ley moral, no de las leyes de los hombres. El Señor nos juzgará por su revelación, lo que nos ha dejado escrito aquí, si nosotros hemos andado conforme a ella o no. Esta es nuestra directriz en la vida de los creyentes. Mateo 16, versículo 27, el Señor dice, ¿qué día será esto? El día que el Señor juzgará los secretos de los hombres conforme al Evangelio, conforme al Evangelio. El Evangelio son las nuevas noticias, ¿cierto? Dice el Señor, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a, de nuevo, sus obras. Sus obras. Vemos algunos movimientos actuales que hablan solo de la gracia,
Y como somos salvos por gracia, entonces eso es como una autorización para pagar, porque como ya somos salvos por gracia, ¿cierto? Y Dios es misericordioso. Dios no puede condenar a nadie porque Él es puro amor. Pero se les olvida algo, ¿no es cierto? Él es un fuego consumidor. ¿Con quiénes? A los que les paga según sus obras, conforme al Evangelio de Jesucristo. Él es el estándar de la obediencia a Dios. Él es el estándar de la santidad de Dios. Cristo lo dejó y nos dejó escrito ese estándar. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Cuando Él habla de la gloria de su Padre, nosotros estamos en la serie de una gloria esperada, tiene que ver es con el retorno del Señor Jesucristo en gloria, ¿cierto? Vendrá con sus ángeles y también viene con los santos, ¿no? Las almas, ¿no? De los santos o los espíritus de los santos. ¿Para qué? Para que cuando vengan ellos en gloria, y de ese tema trataremos más adelante, vendrá la resurrección de los muertos, o sea, de los cuerpos, porque los santos de Dios están en este momento con Cristo, ellos están con Cristo. Entonces aquí vemos una referencia explícita a la segunda venida del Señor. Lo segundo que veremos de este tiempo es el paralelismo. Cuando yo hablo de paralelismo, es que comparamos un versículo con otro versículo para tener un mayor entendimiento y claridad de lo que estamos hablando es verdad. Si yo tomara un texto fuera de contexto y fuera un texto aparte de toda la doctrina, yo no puedo sacar una doctrina de un solo versículo. Yo no puedo hacer una práctica en mi vida cristiana con un solo versículo. Yo tengo que compaginarlo con todo lo que dice la Biblia. Por eso hacemos paralelismos, ¿sí? O sea, versículos paralelos. ¿Qué dijo Jesucristo? ¿Qué dijo Pedro? Pedro ratifica lo que dijo Jesús. Pablo ratifica lo que dijo Jesús. Lo repiten. Pablo cita a los profetas. Jesucristo cita el Antiguo Testamento. Todo tiene una línea de pensamiento. Esto quiero aclararlo. Por eso yo hablo de paralelo, un versículo paralelo o paralelismo para mirar varios textos. Así ustedes lo van a ver cuando hagan sus estudios personales. Entonces hay un paralelo entre varios versículos. Solo voy a citar dos porque hay muchos, no nos daría el tiempo. Entre varios versículos con otros pasajes de la Biblia y, por ejemplo, vamos a tomar ahí en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 10, acerca de este tiempo. Y lo vamos a compaginar con Colosenses, capítulo 3, versículo 4. Y dice el apóstol Pablo, está hablando del tiempo del juicio, pero gloria y honra y paz, ¿ya lo tienen el texto? Colosenses 3:4. No pierdan Romanos 2. Estamos ahí y vamos a buscar otras. No pierdan siempre el libro de Romanos que vamos a estarlo tratando. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Aquí hay algo interesante en pensar. Miren lo que dice: al judío primeramente y también al griego. El apóstol Pablo va a hacer énfasis en esos dos pueblos, en este texto, y ahorita vamos a ver por qué. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Colosenses capítulo 3 versículo 4 dice lo siguiente: cuando Cristo vuestra vida se manifieste. ¿Cuándo se va a manifestar el Señor? En su segunda venida en gloria es que Él se va a manifestar. Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Está hablando de lo que nosotros obtendremos como un premio a nuestra fe, a nuestra lealtad al Señor y a nuestra fidelidad
al llevar el mensaje del Evangelio. Gloria y honra, dicen Romanos, y pasa a todo el que hace lo bueno. ¿Y quién es el que hace lo bueno? El que ha nacido de nuevo. Uno de los frutos, hay el fruto del Espíritu Santo, y este fruto del Espíritu Santo muestra la mansedumbre, ¿cierto? Y primeramente el amor, y este amor deriva en ser mansos, bondadosos, generosos, ¿cierto? Fieles, ¿qué más? Pacientes. Hay un fruto. Y ese fruto te llevará a tener buenas obras. ¿Por qué? Porque eres nacido de nuevo. El Señor Jesucristo dijo que el fruto, el buen árbol da buenos frutos, ¿cierto? No, un árbol bueno no puede dar malos frutos. Por eso Él habla de la regeneración y haber nacido de nuevo. Solamente los que son nacidos de nuevo darán un buen fruto. Un buen fruto. Entonces, aquí Él habla de esos beneficios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también. ¿Quiénes son vosotros? La iglesia. La iglesia que ha perseverado en medio de un mundo lleno de tinieblas y de contradicciones y de persecuciones amoral, que no tiene en cuenta la moralidad de Dios, ¿cierto? La ley moral de Dios, los 10 mandamientos, sino que la resisten. Es lo que llamamos un estado laico. Un estado laico es donde no hay diversidad y cada quien puede hacer lo que quiera. A eso también nosotros conocemos como la anarquía. No hay ley. No quieren someterse a la ley y mucho menos a la ley de Dios. Jamás. Ellos son dioses para sí mismos. Lo tercero, en esta venida, la mención explícita del día cuando Dios juzgará los secretos de los hombres por Jesucristo deja claro el tiempo de este juicio. Muy claro. Romanos capítulo 2, versículo 5 y versículo 6 no lo dice, hablando del tiempo. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira. ¿Qué es atesorar? Es amontonar, ¿cierto? Cuando la gente atesora es como un ahorro, ¿cierto? Estos malvados que no quieren arrepentirse de sus malas conductas están atesorando para que el día de la ira sea más implacable con estos. Entre más maldad, así será su juicio. La Escritura nos habla de niveles de pecado. Eso también lo estaremos tratando más adelante. ¿Hay niveles? Sí los hay. Los hay. Como lo hay aquí, nosotros vemos la justicia. Hay algunos que cometen delitos. ¿Y qué sucede? Los meten a la cárcel por unos días y los dejan sueltos. Otros los demoran un poquito más de tiempo. Otros caen a perpetua. Otros la pena capital. Así funciona, hermanos. Estos atesoran ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Alguien me decía en las clases, pero pastor, ¿no será que Dios por misericordia no salvará a estos? Ya tienen la oportunidad. Y de eso se trata la gran comisión. Yo te pregunto, ¿a cuántos les compartiste esta semana? Digo yo, al menos a uno. ¿Lo has hecho? La iglesia contemporánea se ha centrado mucho en el templo.
Pero la gran comisión está fuera del templo, hermanos. ¿Has hecho la obra del Señor? El Señor nos capacita es para hacer la obra, no para guardárnosla en nuestros corazones. Está bien que ames la iglesia, está bien que compartas y haya compañerismo con los entre hermanos, es una bendición, pero también hay algo importante que no hay que descuidar: la misión. La iglesia en general es misionera. ¿Qué ha acontecido hoy? Que las misiones se las hemos dejado a un grupo muy pequeño y que ellos son los que se van a la selva o se van por las naciones, pero cada creyente es un misionero en potencia. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Quiénes? A la iglesia. Yo te voy a dejar un reto hoy, y para los que me escuchan, porque sé que hay algunos que no comparten el evangelio, y esto nos debe sacudir, hermanos. Viene un día del juicio, lo estamos viendo. Este tema no es liviano, queridos hermanos, no es un tema liviano. Viene un juicio, y eso es lo que anuncia la iglesia a aquellos que se están perdiendo. Viene un juicio inminente. Debemos hacerlo. Proponte compartirle a una persona, mínimo una persona semanal. Hazlo. Háblale de Cristo, una persona a la semana, y multiplica al mes. Y si somos una iglesia en conjunto, mira las cifras, juegan los números. Pero por supuesto, hermanos, por supuesto, la salvación es particular. Aquí dice que por la dureza del corazón no arrepentido aquellos que no obedecieron al Señor. Amontonas para ti mismo ira para el día de la ira. Y esto se toma tan liviano, y la iglesia parecería que es inconsciente de estas cosas y vive su diario vivir normal. Trabajamos, estudiamos, hacemos miles de cosas, pero no hay una conciencia, primero, de hacer la gran comisión, y segundo, esperar ese gran día. Viene un día y se le llama el día de la ira, hermanos. Ira. ¿Tú te has airado? Sí. Ahora piensa un Dios airado, hermanos. Si tú te has airado tanto que no te soportas y has maltratado a alguien, ¿cómo será el día de la ira donde Dios manifieste su juicio? Hermanos, eso es para esconderse. Es fuerte. En el día, dice el Señor, en que Dios juzgará por Jesucristo, y esto es lo más terrible, los secretos de los hombres. Los secretos es lo que tú no ves. Algunos hablan lo que queremos oír, pero los secretos solo los sabe Él. Bueno, y Dios conoce el pensamiento de los hombres. Él en su omnisciencia lo saben. Este es el evangelio del apóstol Pablo. Él confronta fuertemente, aquí en este texto, a los judíos. ¿Por qué? Porque ellos tenían la ley, pero no practicaban la misericordia. No sabían qué era el amor ni la compasión. El Señor nos ha puesto eso a los creyentes. El ministerio de Jesucristo, el evangelio de Jesucristo, es el evangelio de la piedad. Eso es. Y si nosotros no hacemos la obra del Señor, no hay piedad, hermanos. No hay piedad. Debemos hacerlo. Que Dios confronte nuestros corazones. Así que Pablo, cuando él habla del día, estamos hablando del tiempo, del juicio, ¿no? Cuando él menciona la palabra día con frecuencia, es un sinónimo del juicio de Dios. Voy a poner un ejemplo.
En Romanos capítulo 13, versículo 12 lo menciona, y Filipenses capítulo 1, versículo 6. Es un sinónimo, no de decir, cuando él dice el día, está hablando del día del juicio. Romanos 13, 12. La noche está avanzada y se acerca el día. ¿Cuál día? El día del juicio. El evangelio tiene que avanzar cada día. Y siempre menciona la noche. Y él exhorta a la iglesia a tomar conciencia acerca de ese día. Dice: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Por qué? La noche, las tinieblas están avanzadas y el día está cerca. Hermanos, y podría decirles, hoy más que nunca, está más cerca que nunca, hermanos. Lo vemos. Viene otra pandemia, ya saben cuál es, ¿no es cierto? La del mono, la viruela del mono, ¿no es? Ya están asustados que piensan que va a ser una pandemia. Quiera Dios que no. Ya llegó a Colombia. Quiera Dios que no sea así, hermanos. Ya llegó a nuestra nación. La noche está avanzada. El apóstol Pablo está hablando de las tinieblas que llenan este mundo. Ustedes notaron el cambio después, y no voy a hablar de política, el cambio después de las elecciones, cómo cambiaron los comerciales y las informaciones que llegan. ¿No se han dado cuenta de eso? Las tinieblas están avanzando y el día del juicio se acerca. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice: las obras, desechemos pues las obras de las tinieblas. Nosotros no podemos hacer ni consentir lo que ellos hacen, porque si yo consiento lo que ellos hacen, me hacen a mí cómplice. ¿Sabían eso? Eso dice Romanos. Eso no me lo inventé yo. Los que se complacen con ellas son igualmente culpables. Hay una frase que me incomoda. Hay que respetar. ¿Respetar qué, hermanos? El pecado se llama pecado. Y eso no es ningún irrespeto. Irrespeto es insultar a alguien. ¿Sí es así? Cuando yo insulto a alguien es irrespetarlo o lo trato mal. Pero decir la verdad no es un irrespeto. Nosotros somos obreros de la luz y proclamamos la verdad y señalaremos el pecado, hermanos. Eso es una realidad. Así nos cueste la cabeza. A muchos hermanos les está costando la cabeza en el Medio Oriente. En Singapur, ¿qué pasó? Hubo una amenaza y les tocó salir de un pueblo, hermanos, porque los iban a matar. Están escondidos en cuevas. En África están masacrando a nuestros hermanos porque no niegan a Jesús. Consentir las obras de las tinieblas es negar a Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. El apóstol Pablo también habla a esta iglesia de ese día, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, conocido ese texto, ¿cierto? ¿Qué va a hacer el Señor? Pues la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. No para. Tu santificación es diaria hasta que te mueras, hermanos. No para. Debes procurar hacer la voluntad de Dios cada día. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Él perfeccionará, porque Él comenzó en ti una obra. Nos arrancó de las tinieblas a la luz de Cristo.
luego tenemos algunas cosas de las tinieblas, que batalla nuestro cuerpo con ellas, deseos, apetitos carnales, cantidad de cosas. Y hoy tenemos el entretenimiento. ¿Cómo te jala, hermano? ¿Cómo luchas contra esto? Pero debes vencer. ¿Por qué? Porque Cristo ya venció sobre las tinieblas y Él es tu Señor. Levántate con entereza y continúa el peregrinaje al cielo, porque esto es un peregrinaje, como lo tuvo Israel en el desierto. 40 años en el desierto, pero solamente llegaron 2. ¿Quiénes? Los que perseveraron y le creyeron a Dios y sus promesas. No perecieron en el camino. Es impresionante ver cómo muchos hermanos nuestros están siendo jalados por muchas sectas hoy día, que son llamativas, que porque te hablan en hebreo, que Cristo ya no es Cristo sino Yeshua o al-Mashiach, negando la cruz, niegan la Trinidad, pero ellos no ven eso. Ellos vuelven al Sinaí, a la Torá. ¿Y qué pasó con el nuevo pacto? Lo quitaron de sus Biblias. Miles de creyentes, no le estoy hablando de pocos, miles. ¿Y por qué fenecieron? Porque no permanecieron en la verdad, porque no escudriñaron las Escrituras, porque no se guardaron para Dios. Y allá están, perdidos, hermanos. Difícil de sacarlos, difícil. Es lo mismo que dice Pablo a los de Tesalónica: para los que se pierden, que no quisieron escuchar la verdad, esta verdad que escuchamos hoy. Y por eso les digo, hermanos, este tema que estamos viendo no es liviano, y no bromeemos con esto. Esto no es para hacer chistes, es serio, hermanos. El evangelio es serio y viene la ira de Dios. Y ya está. ¿Quién lo dice? Romanos capítulo 1, versículo 18. Veamos por un momento. Estamos hablando del tiempo. Miren lo que dice. Solo voy a leer un pequeño porción. ¿Lo tienen? Capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Por qué la detienen con injusticia? Porque la conocen y lo hacen adrede. Son conscientes, pero el Señor dice: la ira de Dios está ahí y se revela desde el cielo. ¿Contra quiénes? Contra estos impíos que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ellos saben quién creó todo, pero se rehúsan a aceptarlo. Eso es orgullo, hermanos. Pues habiendo conocido a Dios, ¿sí lo conocían? Habiendo conocido a Dios, ¿qué hicieron? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Y qué pasó? Su necio corazón fue entenebrecido, lleno de tinieblas. Pero conocieron a Dios. No hay excusa, hermanos, el día del juicio.
Ellos están atesorando ira para el día de la ira. Y mire lo que dice: y profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿De qué manera se hicieron necios? Pues cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Así que el naturalismo tiene mucha fuerza hoy, y los veganos. Pobrecito el animalito. Como le decía a una hermana, bueno, no creo que sea mi hermana. ¿Y qué piensa usted de los sacrificios que hacían en el tabernáculo cuando llevaban los corderos? Ay, pobrecito el corderito. Pero si eso lo mandó Dios. Se hacen sabios, pero son necios. Y en su necedad, su razonamiento queda negro de tinieblas. Aman más la mentira que la verdad. Y aunque tú les hables la verdad, creerán la mentira. ¿Y qué pasó? Por esta razón no, por lo cual también Dios, ¿qué hace? Los entrega a la inmundicia. Está hablando del resultado a su impiedad. ¿Cuál es el resultado a su impiedad? Dice: en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Más claro? Viene una pandemia del mono, ¿no? ¿A quiénes son los primeros que van a vacunar? A ellos. ¿Sabían eso? Están las primeras a esta población. Las primeros que van a ser vacunados y están haciendo ya el antídoto es para esta comunidad. Hombres con hombres y mujeres con mujeres. Ya saben de qué le estoy hablando. Juicio, hermanos. La ira de Dios está latente. La ira de Dios respira. La ira de Dios la percibimos. Y esto no es mío, está aquí en la Biblia, lo acabamos de leer. Enemigos de Dios. Vamos a ver ahora el alcance. ¿Cuál es el alcance del día del juicio? Primero ya vimos el tiempo. El tiempo volvemos a entender que es la segunda venida del Señor Jesucristo. Ese es el tiempo. Entonces vimos primero cómo será el juicio en el día de su venida. Fue lo que vimos hace 15 días. Hoy estamos viendo el tiempo del juicio en el día de su venida también. Y en la medida que estemos desarrollando todos estos sermones, ustedes se van a dar cuenta que todo va a ser ese día. No hay más tiempo. No hay 3 años que estén judíos predicando. No está eso en la Biblia. Lo hemos leído. El alcance del día del juicio. El alcance también es enfático en decir que es tanto para justos como para los impíos. O sea, no hay más tiempo, no hay oportunidad de arrepentimiento después de que el Señor Jesucristo venga. No hay más tiempo. El tiempo es hoy. Por eso la tarea del evangelismo es hoy. Porque cuando el Señor venga, no hay más tiempo. Y lo vemos tanto para impíos como para los judíos, como los gentiles, y tanto los vivos como los muertos, todos en ese día.
El versículo 6 de Romanos dice lo siguiente, hablando de cada uno en particular. Él dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso ya lo vimos, que será en particular cada uno será juzgado por sus obras, las suyas, ¿no? Están llevando un registro. Versículo 9. El versículo 9 dice que es a todo ser humano que hace lo malo. Entonces son buenos y malos. Veamos lo que dice, versículo 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano. No se salva uno, ¿no? Dice todo. Todo ser humano que hace lo malo. ¿Qué es hacer lo malo? Hacer lo malo es la injusticia, o sea, lo contrario a la ley moral. Aquí está lo bueno. Lo malo es lo contrario a lo que Dios enseña. Y añade algo importante, el judío primeramente y también el griego. Y quiero que pongan atención a esas palabras del apóstol Pablo. El judío primeramente y después el griego. Y el versículo 10 dice, todo ser humano que hace lo bueno. Ahora, ahí está el contraste, Romanos capítulo 2, versículo 10. Pero gloria y honra, aquí estamos nosotros. Y paz a todo el que hace lo bueno. Y de nuevo repite el apóstol Pablo, al judío primeramente y también el griego. ¿Por qué repite el apóstol Pablo estas palabras? Porque los dos pueblos son uno. Por eso dice al judío primeramente, ¿por qué? Porque a él se le entregó la ley. Dios se da a conocer a los judíos y nosotros somos recogidos por gracia. Primero los de la ley y ahora nosotros que somos aquí calificados como griegos. Griegos era todo aquel que no era judío. Eso nos incluye a nosotros como colombianos, ¿cierto? Y como cubanos, ¿sí? Por gracia, no por una etnia, sino por gracia. Dice, primeramente al judío y también al griego. Quiere decir, en ambos casos, como es un contraste a los que hacen lo malo y a los que hacen lo bueno, y en los malos habla judíos, quiere decir que no toda la nación de Israel va a ser salva, hermanos. Es muy claro el texto. Y si los coloca en un solo costal, está hablando que somos un solo pueblo. ¿Qué tiene que ver con quiénes? Con todo aquel que cree en Cristo, sea judío o sea no judío. Es iglesia. Él no separa. Pablo no separa dos pueblos. Eso también lo estaremos desarrollando. Ahora, en el versículo 12, él dice que todos. Ahora, no solamente está hablando, no hablo solamente primero a los gentiles y después a los judíos, sino ahora hablar de todos en general en el día de ese juicio. ¿A quiénes serán juzgados? Todos seremos juzgados. Mire lo que dice versículo 12. Y hay algo importante aquí a tener en cuenta. Como el apóstol Pablo está hablando a judíos, pero también nos habla a nosotros, dice, con ley o sin ley. Porque todos los que sin ley han pecado, ¿quiénes son los sin ley? Nosotros, los gentiles. Sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Es más severo el castigo para los que conocen la verdad, para los que hacían la ley sin conocer la verdad. Es tremendo. ¿Por qué? A ellos se les confió la ley. A ellos los escogió Dios y se les da a conocer. Ellos sabían quién era Dios.
Ellos vieron con sus ojos cómo pasó el ángel de la muerte en Egipto y mató a todos los primogénitos. Ellos lo vieron. Ellos comieron apresuradamente el cordero que representa a Cristo y marcaron con sangre los dinteles de las puertas representando la cruz. Ellos lo vieron. Ellos vieron cómo la columna de fuego los llevaba de noche y los conducía, y la nube en el día los cubría del sol. Lo vieron con sus ojos. Mayor castigo, hermanos. De eso es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Porque todos los que sin ley han pecado, bueno, sin ley también perecerán. Pero todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Cuál ley? Bueno, ahí la tenemos, los 10 mandamientos. Pero ¿quién los cumple? ¿Los cumplimos nosotros? Medita. Honestamente. ¿Has tomado algo que no te pertenece? Eso hace parte de la ley. ¿Has mirado con codicia a una mujer? Ya adulteraste en tu corazón, dice la Escritura. Has codiciado. Decir, hermanos, Señor, ¿quién podrá? Gracias por Jesucristo. Él sí cumplió la ley. Y por eso las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo: yo vine a cumplir la ley, no a abrogarla. Ahí se manifiesta la gracia. Él la cumple por mí y va a la cruz como cordero. O sea, también Él es el sacrificio por mi pecado, como hacían en el tabernáculo. Y va a la cruz y muere. Y antes de morir dice: consumado es. Hecho, ya pagué el precio. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ya pagué. Ya cumplimos la ley nosotros, los que hemos creído en Jesucristo. Ya en Cristo la cumplimos. Si no, hermanos, ¿quién sería salvo? No hay manera. ¿Ven la obra redentora? Esa es la gracia. Y vemos, por último, el resultado del día del juicio. Así que tenemos en este resultado los resultados positivos y los negativos, y enfatiza el apóstol Pablo estos resultados. Bueno, los que recibiremos coronas y los que recibirán castigo eterno. Qué contraste. Como veíamos hace 15 días, ¿no? Ovejas, venid benditos de mi Padre. Cabritos, al infierno preparado para Satanás y sus ángeles. Algunos piensan que los ángeles son solo los caídos. Los ángeles son todos aquellos mensajeros que proclaman la mentira. Así no sean alados. Aquellos que predican sobre la muerte. El aborto. Son ángeles. ¿De quién? De Satanás. Proclaman la muerte. Jesucristo dijo: yo soy la vida. ¿Ven? ¿Ven el contraste? Ahí está el contraste. ¿Qué más predican ellos? Esto nos tiene que llevar a reflexionar si nuestra conducta ha sido semejante a la de ellos. Hermano, yo te invito a que te arrepientas de rodillas,
le digas al Señor: perdóname, Señor, porque tú pensabas que era la voluntad de Dios, ¿no? Nunca. Los ángeles, no solamente los caídos, sino todos aquellos que pregonan en contra de la ley moral de Dios, son ángeles del diablo. Es lógico. Ellos odian a Dios y todo lo que tenga que ver con la ley de Dios. Así que, positivamente, en el versículo 7, él dice: vida eterna a los que, perseverando en hacer bien. Un cristiano jamás apoyaría la muerte. Ellos quieren hacer el bien, no el mal. Buscan gloria y honra e inmortalidad. Dice: buscan. ¿Cómo lo buscan? Conociendo la voluntad de Dios, su justicia. Esta es la justicia de Dios. Aquí la buscan. Y por eso le decía a mi querido hermano: si tú vas a hacer un proyecto, busca que dé gloria a Dios, que todo lo que tú hagas glorifique a Dios. Eso es buscar el bien, porque de esa manera también estás haciendo la obra de Dios. Dios, en su multiforme gracia, nos utiliza de muchas maneras. Yo sé que hay algunos hermanos que critican a otros cómo hacen la obra. Hermano, yo ahí no me meto. ¿Por qué? Dios es soberano. Si hizo que una mula hablara, ¿sí es así? No sé cómo habría sido ese momento, pero era tanto la ceguera de Balaam que le hablaba a la burra y no caía en cuenta que era un burro. Dios es soberano, hermanos. ¿Cierto? Ustedes no han pensado en eso, cómo sonaría la voz de la burra hablándole: ¿por qué me pegas? ¿No han pensado en eso? Sí, se oye gracioso, ¿cierto? Pero ¿cómo sería la ceguera de este hombre que supuestamente era profeta y le pagaban para que profetizara en contra del pueblo de Dios y le abra la mula? Como diciéndole Dios: oiga, no sea terco, es mi pueblo escogido. Y claro, y eso fue lo que hizo. Cuando iba a maldecir, los bendijo. Dios es soberano y mueve hasta las bocas, hermanos. Y si así suban los malos, Dios moverá sus brazos a favor del pueblo de Dios. Así es. Uno no entiende. Yo digo: yo quisiera esto, ¿cierto? Pero nosotros no entendemos lo que Dios hace, hermanos. A veces, para darle una lección, y sobre todo, si nosotros no hemos sido llevados hoy, y si este mundo no se ha acabado, es por la iglesia. ¿Quién dijo eso? La Biblia. Quiero tocar. Ay, Señor, no sé si alcance, pero ya voy a concluir. Es importante esto. Miren qué dice acá. Segunda de Pedro. Miren lo que dice aquí. Capítulo 3, versículo 9. Por nosotros esto no se ha acabado, hermanos. La gente piensa diferente. La gente piensa que esto no va a suceder porque Dios es amor. Como decía una periodista un día uy, cómo son las cosas del Señor. Decía en Caracol, leyendo Apocalipsis, decía: no, yo no puedo creer eso que dice Apocalipsis, que esa ira, que el fuego, que no, Dios no es así, Dios. Oye, y ahora que me acuerdo, no la volví a ver
No lo volví a ver en el noticiero. Con Dios no se juega. Mira lo que dice acá el apóstol. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Y aquí viene el punto. Sino que es paciente para con nosotros. Ese nosotros es la iglesia, no queriendo que ninguno se perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quiénes son todos? La iglesia. ¿Toda la humanidad? No, ese texto no se refiere a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque entonces, ¿por qué no creen? Si esto fuera para toda la humanidad, hermanos, el evangelismo sería pan comido. Aquí nos tendríamos que comprar esta cuadra en la iglesia, hermano. No cabría la gente. Pero resulta que no. Aquí tu vecino, aquí lo tienes al lado y él escucha las alabanzas y a veces se pondrá el audífono, otras veces pensará, pero no viene. ¿Y por qué los vecinos no vienen? Estamos aquí enfrente y los invitamos y alabamos al Señor y predicamos a Cristo. ¿Y por qué no vienen? El vecino que viene a saludar a los hermanos y ¿por qué no entran? Ellos saben que hay un culto y aquí adoramos al Dios vivo los domingos y no vienen. ¿Por qué? Porque está hablando de la iglesia. Está hablando de la iglesia. Él es paciente. Y el Señor habla de un número de escogidos. ¿Cuántos? No tengo ni idea. Eso sí no lo dice la Biblia. Pero el día, como dijo el Señor Jesucristo, y será predicado este evangelio hasta lo último de la tierra. Y entonces vendrá el fin. Y cuando se convierta, hermanos, el último creyente, ahí sí, que tiemblen. Que tiemblen. ¿Por qué? Entonces sí el Señor aparecerá y se abrirá el cielo, como decía el cántico. Se abrirá el cielo y veremos la gloria de Cristo y ya veremos qué pasa con los que no creyeran. Entonces ese es el resultado. Negativamente, positivamente, vida eterna a los que perseveraron bien hacer, buscan gloria y honra y inmortalidad. Y esta es la dicha que nosotros tenemos, ¿sí? En el estado eterno y la resurrección. Y negativamente, versículos 5, 8 y 9 dice lo siguiente: pero por tu dureza de tu corazón y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, lo contrario a la verdad. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y después al griego. Ese es el resultado del juicio. Es de temblar. ¿Qué concluimos? Bueno, 3 punticos nomás. El día del juicio de Dios, lo primero que concluimos es que el día del juicio de Dios será después de la gran tribulación con la segunda venida de Cristo, y esto que las escrituras no muestran otro evento distinto, como que las iglesias es llevada de nuevo al cielo y esto. Bueno, ¿saben de qué le estoy hablando? Del rato secreto y estas cosas. ¿Quién lo dice? Jesucristo lo dice, Mateo capítulo 24, versículo 29 y 30. Mire lo que dice el Señor. Dice el Señor, veámoslo, Mateo 24, 29 y 30, rápidamente. Creo que me pasé, me perdonan hermanos, pero era importante que tenía que decirle estas cosas. Mateo 24, versículo 29 y 30. Ya lo tengo. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. ¿Y qué pasará?
la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces, ahí no vemos un milenio literal. Mírenlo cuidadosamente. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no hará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Ya llegó el Señor. Después de la tribulación, el Señor aparecerá. Y entonces, ¿qué va a pasar con las gentes? Lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Muy claro, hermanos, muy claro, es el tiempo del juicio. Lo segundo, el día del juicio de Dios es un día tenebroso, de fuego y espanto para aquellos que hicieron lo malo, y los tomará por sorpresa. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Ellos no se darán cuenta, nosotros sí lo sabremos. Vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay se quemarán. Él también menciona la palabra se fundirán. Esto que vemos ya no habrá. Un ejemplo semejante, lo que pasó en Isla Palma. Había un pueblo. ¿Qué pasó? El volcán con fuego derribó al pueblo, y ¿qué quedó? Nada, ¿cierto? Quedó tierra abonada para que nazca nueva hierba. Es un buen ejemplo. Apocalipsis capítulo 18, versículo 8 y 9 también nos habla de esto. Leamos por un momento. Ya me tocó correr. Dice: por lo cual en un solo día vendrá. Y mire lo que dice el Señor aquí: en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor que juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado en ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Juicio con fuego. Por último, el día del juicio de Dios, para nosotros la iglesia de Cristo será un día glorioso. Para nosotros sí será un día glorioso. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12 al 14. Capítulo 22, versículo 12 al 14. Y mire lo que dice el Señor. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. Goces, hermanos. El Señor va a dar galardones a sus hijos. También, según como tú trabajes para Él, ¿no? Según como tú te esfuerces en la obra del Señor y te desgastes para Él. Dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Así que, hermanos, y hablo para aquellos que no han creído en el Evangelio,
Esto es la evidencia que un día se abrirá el cielo y vendrá Cristo en las nubes con todos los santos y ángeles de su poder, ya no como el príncipe de paz, sino como el rey de justicia. Y será tiempo tenebroso para todos aquellos que no creen. Por esta razón, arrepiéntete y cree en el Salvador Jesucristo, y ese día no te tomará por sorpresa, sino que serás hallado con los santos de Dios. Y para los creyentes. Así que, hermanos, teniendo claro cuándo será el día del juicio y cómo será ese juicio, debemos con diligencia estar cada día haciendo la obra de Cristo, hacer el bien y ser piadosos, llamar a los que aún no han entrado en el reino de los cielos y realizar la gran comisión, que es el mandamiento imperativo para toda la iglesia, instando a tiempo y fuera de tiempo y no perdiendo el tiempo. Quiero culminar con un texto de Pedro, que está en la segunda carta, capítulo 3, versículo 11 y 12. Él dice, y así dice el Señor: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Oremos. Estemos en pie y oremos, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, tú ya has hablado en esta hora, Señor. Tu palabra ha sido expuesta. Nosotros aquí estamos escuchando, Señor, y estas palabras nos llevan a meditar en nuestros corazones. Y como dice la Escritura, que nos lleva a corregir, dice el apóstol Pablo, Señor, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para corregir nuestros pasos, para corregir nuestras conductas, para corregir nuestras inclinaciones, Señor. Sabemos que viene un día de juicio, amado Padre, pero ese día no será un juicio de condenación para tu iglesia, será un juicio tenebroso para aquellos que son los malos, los que no quisieron recibir el testimonio. Pero nosotros anhelamos ese día que tú aparezcas en las nubes, glorioso Señor, y aquellos a los que nosotros le hablamos lo verán con sus ojos y lamentarán. Y también los reyes de la tierra, como dicen las Escrituras, llorarán y no sabrán dónde esconderse, porque ese gran día se acerca y lo vemos cada día más cercano, Señor. Yo solo te pido que tú hables al corazón de tus hijos, que despiertes en ellos ese deseo de ir y llamar a tu iglesia. ¿Dónde está? No lo sabemos, Señor. Por eso la tarea de llevar el mensaje lo dejaste a tu iglesia. Esa es la que nos corresponde a nosotros, porque si un ángel viniera y predicara, la tierra misma se convertiría. Pero tú lo dejaste a tu iglesia, y más bien los ángeles anhelan verlo. Ese privilegio nos los ha dejado a nosotros. Que tu iglesia lo pueda entender y que tu iglesia lo pueda corroborar. Señor, corrige a aquellos que se han deslizado, Señor, porque tú eres un Dios santo. Tú eres un Dios santo y por eso eres fuego consumidor, Señor, porque tú no dejarás que tu santidad sea pisoteada, Señor. A ti te servimos,
con todo nuestro corazón y ayúdanos. Y coloca palabras en nuestra boca para cuando lleguemos a aquellos que debemos compartirle de Cristo, nuestro Salvador, por el cual tú nos has escogido y lavado nuestras ropas con su sangre preciosa. Te damos alabanza y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.